Para mí es un honor estar aquí acompañándolos esta tarde en este curso de actualizaciones en urgencias, específicamente en la atención de los pacientes SARS-CoV-2. Eh, Agradezco a los organizadores incluir esta conferencia de aislamiento y flujo de atención en urgencias y espero que lo que hoy voy a presentar, nuestra experiencia, lo que hemos aprendido, sea de muchísima utilidad para todos. Bueno, desde la llegada de nuestro primer paciente a urgencias de la Fundación Santa Fe el 2 de marzo del 2020, realmente nosotros nos hemos visto enfrentados a muchos retos y preparación permanente. Hasta ese momento solo habíamos hecho algunos ejercicios de preparación para la atención de una pandemia en el marco de la acreditación internacional con Joint Commission, en el cual nos exigía tener una preparación frente a enfermedades de interés en salud pública globales, y ese ejercicio lo habíamos hecho en el año 2019 en noviembre. También nosotros anualmente presentamos a la Secretaría de Salud, más o menos entre los meses de febrero-marzo, un plan para la atención del pico respiratorio, y ese plan estaba muy orientado a la atención de los niños, pues que son los que resultan más afectados, pero en realidad nunca habíamos tenido o habíamos dimensionado que nos íbamos a ver enfrentados a un evento de esta magnitud. Además de eso, nosotros veíamos el SARS-CoV-2 como una epidemia y una enfermedad temporal, y que aunque teníamos o sentíamos que era una amenaza latente, no iba a llegar a Colombia tan rápido como había pasado en otras infecciones que ocurrían en Asia, en Europa, pero que no llegaban a Colombia. Una vez declarada la pandemia, pues hemos hecho muchos ejercicios de preparación, no solamente lo que hacemos en el día a día, sino también a nivel institucional, incluso con participación de otras instituciones, pues hemos tenido oportunidad de preparar nuestra respuesta y seguir aprendiendo para atender estos pacientes. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que empezamos a hacer? Pues empezamos a trabajar en cuál iba a ser nuestro plan de preparación y respuesta, y siempre tuvimos en mente que debíamos garantizar los altos estándares de calidad de atención usuales en urgencias. Es decir, debíamos conservar las características de seguridad, de calidad técnico-científica de nuestros procesos, de accesibilidad de esos servicios, de la satisfacción de los usuarios, y tratar de mantener esos estándares en un evento desconocido para nosotros. Entonces empezamos a trabajar en los procesos, en la infraestructura, en la preparación del talento humano, en adquirir esos suministros para la protección individual de nuestros colaboradores, la dotación, los equipos biomédicos, y además pues seguir conservando los procesos administrativos y financieros de urgencias, y por supuesto tener unas herramientas de monitoreo de lo que estaba pasando. Respecto a los procesos, nosotros construimos o diseñamos una ruta de atención de pacientes para el COVID, pero también debíamos conservar la atención de los pacientes no COVID. Preparamos cómo iba a ser la comunicación con los pacientes y la familia para hacer los procesos de admisión y los procesos administrativos que se requieren en urgencias. También cómo íbamos a identificar al personal de urgencias, porque vestidos y confinados los pacientes, lo primero que pasaba era esa separación del paciente de su familia, y además de eso, pues una confusión entre los cargos, no se sabía realmente si es enfermera, médico, auxiliar, y pues debíamos conservar todos vestidos de la misma manera, el mismo color, y debíamos garantizar pues que los pacientes siguieran reconociendo cuál era su equipo de salud que lo estaba atendiendo. Trabajamos en un consentimiento informado. Encontramos que a pesar de que la enfermedad es altamente contagiosa, pues había, especialmente en los niños y en los adultos mayores,
los familiares no querían separarse de sus pacientes, de su familiar, y además de eso, pues trabajamos en un manual y en un procedimiento para informar a los pacientes y también a los familiares de estos pacientes. Entonces aquí les voy a mostrar un flujograma. No quiero, pues no pretendo que este flujograma lo vean o lo conozcan completo, pero lo que encontramos en ese flujograma fue que había por lo menos 4 áreas por las cuales, 14 puntos de contacto del paciente con diferentes procesos y diferentes personas, desde su acceso con las relacionistas de servicio, con los auxiliares de seguridad, con las enfermeras, las auxiliares que estaban haciendo como esa función de circulante para trasladar a los pacientes hacia el área COVID, admisiones, los médicos, terapia respiratoria, servicio de apoyo, farmacia, los tecnólogos en radiología, e incluso en esta pues está el personal de aseo, el personal de seguridad e incluso epidemiología con el control y el reporte de este evento a la Secretaría de Salud en el sistema Sigila. Entonces lo que encontramos fue muchas tareas, decisiones y además de eso, interacciones y coordinaciones que eran necesarias planearlas cuidadosamente para evitar la exposición de otros pacientes y, por supuesto, la exposición de nuestro personal. Entonces empezamos a pensar cuáles eran las áreas a utilizar. Esas áreas debían tener facilidad de acceso, iluminación y ventilación suficiente, redundancia de servicios como oxígeno, vacío, tomas eléctricas, puntos hidráulicos y sanitarios que nos permitieran adaptar fácilmente las áreas como unos cubículos de atención, facilidad del cerramiento, facilidad para hacer nuestros procesos administrativos y de pago de los servicios. Fue así que identificamos áreas como la que estamos viendo en este momento, como el triage, y entonces empezamos a pensar que desde el ingreso del paciente debíamos hacer un tamizaje para poder separar las dos rutas de atención, la COVID y la no COVID, y después de ese tamizaje, para ese tamizaje diseñamos una encuesta en conjunto con uno de los residentes de emergencias de nuestro servicio, y cuando el paciente tenía más de 2 respuestas positivas en esa encuesta, pues empezaba una ruta COVID, y esa ruta COVID implicaba que el paciente esperaba aquí en esta sala que dejamos como al ingreso de urgencias, y además de eso, creer que este puntero está. Y además de eso, después de esa espera, pues el paciente pasa a este contenedor, optamos por esa opción de contenedores para adecuar nuestras áreas de atención. Y en este contenedor, todos los pacientes adultos y pediátricos sintomáticos respiratorios, se hacía el triage, y después del triage había 2 opciones. O el paciente entra al área de reanimación, que tenía acceso directo aquí desde este nivel de urgencias, o seguía una ruta alterna a urgencias para terminar en esta otra parte donde hacemos la consulta del paciente que estaba estable. En esta área también tenemos contenedores. Estos contenedores fueron adecuados como sitios de consulta con todo el equipamiento, la parte de computadores, los elementos necesarios para que un médico examine adecuadamente el paciente y garantizando la privacidad de los pacientes y en lo máximo la comodidad. Las áreas que tenemos alrededor de esos contenedores las aprovechamos para digamos como sala de espera, un área ventilada. Y además de eso, pues cuando tenemos condiciones de clima que no nos favorece, pues tenemos un contenedor donde podríamos sentar los pacientes. También en el área de reanimación, en el segundo piso de nuestro servicio de urgencias, pues logramos ubicar toda la zona de reanimación no COVID con duplicación de los cubículos, y pues aquí hicimos un cerramiento que nos permitió hacer adecuada la atención de estos pacientes. Pero también teníamos que pensar en los pacientes no COVID. Para los pacientes no COVID
Entonces tenemos un triage que está en el área, en el acceso principal de urgencias, lo seguimos conservando, esa zona de triage, y debíamos seguir conservando el distanciamiento en la sala de bienvenida, y pues obviamente lo adecuamos para este fin. Una de las cosas que nos ha, digamos, originado una gran preocupación es la duplicación del área de reanimación, es la más difícil. Aquí tenemos la reanimación no COVID, y en esa reanimación no COVID en realidad contábamos con unos cubículos de consulta normal, incluso un área que era utilizada por ortopedia, y la dotación fue un poco más dispendiosa, pues tratando de adecuarla como una zona de reanimación. Obviamente no tiene tantas áreas de tomas eléctricas, la comodidad para una sala de reanimación, el área, pero pues hemos logrado separar los pacientes y adecuadamente reanimar los pacientes en esta zona. Tiene una cosa que no es a favor, y es que está dentro del centro más grande de operación de urgencias, y pues aquí alrededor de esta sala de reanimación hay pacientes, incluso están los pacientes de ortopedia, y cuando hay una reanimación, que ustedes saben que es un momento crítico de alto estrés, todo el mundo corre, puede haber confusión, los pacientes que están alrededor pues se dan cuenta de ese momento. Pero pues es inevitable, son de las cosas a las cuales nos debemos enfrentar en una situación como esta. Entonces, en resumen, si ustedes ven, nosotros lo que hicimos fue buscar nuestra capacidad máxima de expansión, duplicar los cubículos, utilizar parqueaderos, revisar cuáles áreas aledañas estaban a urgencias, había alrededor de urgencias para poder utilizar y poder hacer esa ruta alterna para la atención de los pacientes COVID. Y logramos duplicar realmente urgencias, teniendo una zona COVID que tuviera el contenedor para la consulta, la zona de reanimación para adulto y pediatría, el COVID, la observación de los pacientes COVID, adultos y pediatría, y una zona no COVID con reanimación nuevamente, con zona de observación, con zona para la atención de los pacientes de ortopedia, para la atención de los pacientes de pediatría y para los pacientes de una consulta prioritaria que tenemos. En esto hay dos digamos, retos enormes, y es duplicar los cubículos. Es una cosa a la cual no están acostumbrados nuestros pacientes, y además de eso, mezclar pacientes adultos y de pediatría tampoco. Entonces, estas dos cosas, digamos, factores han hecho que estos pacientes especialmente no se sientan tan satisfechos dentro de urgencias. Nosotros fuimos incrementando las zonas en fases, en 3 fases. En la primera fase, nosotros en nuestra fase 0, sin expansión, tenemos 52 áreas de atención en total. En la fase 1, digamos, completada como hasta en julio, que tuvimos nuestro primer pico de pacientes, alcanzamos a llegar a 91 áreas de atención. En la fase 2, que más o menos está en diciembre, ubicada temporalmente en diciembre, alcanzamos 117 áreas de atención, y en febrero bajamos. Y entonces también aprendimos que esto es dinámico y que debíamos hacerlo según el comportamiento de la pandemia, pues aumentar o disminuir áreas, y además de eso, aumentar o disminuir hacia lo COVID o hacia lo no COVID. Hemos mantenido más o menos una relación de un 70% de áreas para pacientes no COVID y un 30% para pacientes COVID, excepto en diciembre, que alcanzamos a tener alrededor de 60% del área de urgencias dedicada al COVID, y al no COVID, y crecimos el área COVID a más o menos un 40%. Y actualmente tenemos una relación o una proporción de un 72% del área de urgencias para pacientes no COVID y un 28% para pacientes COVID. Y seguramente con el pico que estamos esperando en abril, pues nosotros estamos en capacidad de volver a esta etapa que tuvimos en la fase 3 con nuestra capacidad máxima de expansión de 117 áreas de atención. Aquí es súper importante el apoyo del hospital.
el flujo de pacientes hacia el hospital o el flujo de pacientes hacia otras instituciones con pacientes en remisión. Para nuestro personal, entonces construimos las áreas de cambio para acceder a las zonas COVID y también zonas para cambiarse la ropa contaminada. Una cosa importante que encontramos fue la instalación de los espejos que médicos y enfermeras nos solicitaron para ellos verse cómo les estaba quedando puestos los elementos de protección. Entonces, este es uno de esos ejemplos. Con respecto al talento humano, no puede haber expansión de áreas físicas o solo de la estructura sin una planeación adecuada del talento humano. Entonces, lo que encontramos, lo que hicimos fue un inventario de las necesidades. Esas necesidades con la expansión nos dieron que de todos los cargos, desde médicos y todos los cargos de enfermeras, terapeutas, tecnólogos, farmacia e incluso todos aquellos cargos que dan soporte administrativo o en la operación del día a día como operarios de aseo y de seguridad, nos dio que nosotros necesitábamos 369 personas para atender esa expansión y que en ese momento teníamos 239 personas. Entonces, nos dio que nosotros íbamos a necesitar 130 cargos nuevos, es decir, más o menos un 35% más de personal para poder cubrir las necesidades de esas zonas de expansión. Aprendimos a cómo las cubrimos, pues los hicimos a través de la redistribución de personal, especialmente de enfermería y especialmente de radiología o instrumentadoras, de áreas que no estaban, que tenían baja ocupación o a veces nula ocupación, como consulta externa, como salas de cirugía, en algunos casos radiología, con la disminución de los pacientes ambulatorios, y nos ayudaron a cubrir muchos de estos cargos. Y finalmente nos quedaron la contratación, que principalmente la contratación se hizo de emergenciólogos, de médicos generales, enfermeras y auxiliares de enfermería. Los otros cargos fueron cubiertos internamente. Bueno, y hubo otro cargo que también hubo que contratar más personas, que fue terapia respiratoria. Respecto a la dotación de los equipos médicos, igual un inventario de necesidades, hicimos redistribución, lo mismo de esas zonas que estaban con baja ocupación o sin ocupación, llegaron equipos a urgencias, monitores, ecógrafo, electrocardiógrafo, flujómetros de oxígeno, y en la medida que el hospital fue abriendo nuevamente los servicios ambulatorios, pues también se fueron retirando muchos de esos equipos y acudimos a la compra de equipos. La capacitación del talento humano la hicimos aprendimos a hacerlo a través de Teams, masivamente, y había que explicarle a las personas cómo iban a funcionar esas nuevas áreas, cómo era la distribución y el uso adecuado de esas áreas. Entonces ustedes ven acá una imagen de una capacitación real donde le estamos enseñando a las personas que esa línea roja no se debía traspasar y que era solamente una zona de transferencia de muestras, de residuos, de material contaminado. Y también pues nuevas funciones hubo que establecer en urgencias. Tuvimos que definir unos procesos para la entrega y el control del consumo de los elementos de protección individual, una tarea nueva para nuestro personal, para controlar la entrega de los trajes de mayo, el overol, las mascarillas, los gorros, las polainas, y con la intencionalidad de proveer los recursos a las personas, pero también garantizar un consumo razonable y adecuado de esos elementos. Finalmente, el monitoreo para nosotros iba a ser muy importante poder monitorear lo que pasa en urgencias y lo que pasa en el hospital para poder garantizar el acceso de nuestros pacientes, mantener el control de nuestros procesos en urgencias y pues mantener esos niveles de calidad que siempre tuvimos en mente que debíamos mantener. Entonces, aquí tienen una foto de nuestro tablero de
pacientes de urgencias que usamos en el día a día, en la cual podemos mirar los pacientes que están en referencia, los pacientes que están hospitalizados y los que tenemos en gestión de urgencias a cargo de nuestro personal médico y de enfermería, que son pacientes que ya, digamos, se ingresaron y hacen parte de esa etapa en la cual los especialistas definen la conducta con esos pacientes. Entonces, debíamos separarlos, así como teníamos la infraestructura, verla reflejada en estos tableros, y aquí ustedes pueden ver en esta foto los pacientes de la zona COVID, esta es una foto real, y también los pacientes de las zonas no COVID. Pero esto no era suficiente, debíamos tener un tablero para monitorear la ocupación. Este tablero fue desarrollado durante la pandemia, y en este tablero nosotros podemos ver tanto la ocupación de urgencias como la del hospital. Entonces, en este tablero podemos mirar la ocupación en UCI, en hospitalización, en el Instituto de Cáncer y en urgencias. Y además de eso, pues, cuáles son pacientes COVID, naranja, o los no COVID, como los verdes. Y en esto lo vemos lo podemos consultar en cualquier momento del día, pero hay un informe 3 veces al día donde sabemos pues cuál es la ocupación del hospital, y esa ocupación del hospital también le permite abrir y cerrar zonas COVID dependiendo de lo que esté pasando en urgencias. Aquí ustedes ven en esta foto real de hace 2 días que nosotros tenemos en la zona COVID 20 camas, teníamos 7 pacientes, 13 camas disponibles y una ocupación del 35%. Entonces, eso nos permite que el hospital, dependiendo de la ocupación de urgencias, pues también abra o cierre áreas y nos dé flujo, y que además los procesos que hace el grupo de altas de hospitalarios y en la oficina de referencia pues se agilicen para darle paso a los pacientes de urgencias. Bueno, y entonces, ¿cuáles han sido ese comportamiento? Aquí tenemos una gráfica comparativa desde enero del 2019 hasta febrero del 2021, y aquí podemos ver cómo los pacientes hasta febrero del 2020, desde enero del 2019 hasta febrero del 2020, pues teníamos un crecimiento, incluso habíamos previsto que el año 2020 iba a ser un año de mayor número de pacientes que el año inmediatamente anterior, y cuando llega la pandemia en marzo del 2020, nuestros pacientes hasta la mitad de marzo, tenemos una gran cantidad de pacientes, y después de la mitad de marzo caemos hasta 1.700 pacientes con una disminución del 70% de nuestros pacientes. Después de ese momento, pues hemos visto una recuperación, pero no hemos llegado a los niveles del 2019, y lo que más digamos, el momento más alto de pacientes fue diciembre y hasta la mitad de enero, cuando tuvimos 5.900 pacientes en urgencias. De esos pacientes, más o menos el 44% de los pacientes fueron COVID, y realmente después de ese momento no hemos vuelto a tener ese incremento de pacientes. Entonces aquí vino una gran cantidad de estrategias del hospital también para volver a abrir los servicios ambulatorios, volver a abrir la consulta externa, las imágenes, las salas de cirugía, y pues eso obviamente nos trae a nosotros más pacientes no COVID, como estas barras azules que están viendo acá. De todos los pacientes que nosotros vimos entre marzo del 2020 y febrero del 2021, que fueron 48.700, el 34% de los pacientes son COVID, 16.300 pacientes, y un 66% son 32.000 pacientes no COVID. Con 3 momentos muy claros: julio con un 55% de pacientes COVID, o sea, de todos los meses, es el único mes en el cual los pacientes COVID superaron los pacientes no COVID, y de resto, pues en realidad hemos mantenido una proporción más o menos de 70-30, como les decía, muy coherente con el comportamiento de la infraestructura. ¿Qué ha pasado con esos pacientes? Bueno, si bien es cierto, yo les decía que en la parte
de los volúmenes se mantiene mucho. La verdad, la complejidad de los pacientes sí fue aumentando más. Entonces, una diferencia importante en diciembre es que teníamos muchos pacientes no COVID, muchos pacientes COVID y además de eso, más complejos. Entonces, de todos esos 16.000 pacientes, 12.700 tuvieron salida desde urgencias, a piso pasaron 3.000 pacientes, a UCI 429 pacientes, fallecidos 33 fallecidos en urgencias y no atendidos 56 pacientes. ¿Qué también nos ha pasado? También nos ha dado oportunidades, entre ellas mantener y más bien crecer la satisfacción de los pacientes en urgencias. Ustedes ven aquí un indicador que nosotros llevamos que se llama el NPS, el Net Promoter Score, y nosotros realmente lo subimos de un 40% en enero del 2019 hasta tener incluso un 82% por encima de nuestra meta de 80% de niveles de recomendación de nuestros pacientes y lograr mantenerlos desde abril del 2020. La satisfacción de los pacientes también, ustedes ven que hemos logrado satisfacción de los pacientes, como en este caso en septiembre, por encima del 90%. Otro resultado importante para nosotros es la demanda no atendida, la llamamos como nuestra prueba ácida. Nosotros pasamos de tener una demanda no atendida del 4.5% en enero del 2019 y la hemos ido incrementando y sigue con la hemos ido disminuyendo y con una tendencia a disminuir, incluso llegando a niveles de cero demanda no atendida en mayo del 2020 y está dentro de nuestra meta, que es de una demanda no atendida menor al 1%. Finalmente, esta diapositiva es la conclusión de todo este ejercicio. Habrá muchísimas conclusiones, pero aquí les voy a dejar nuestros aprendizajes más relevantes. El primero es que nosotros en el futuro y en la próxima remodelación que tenemos en urgencias, probablemente el año siguiente, debemos incluir en el diseño arquitectónico de urgencias la atención de los pacientes con enfermedades infectocontagiosas. Lo que nos pasó en este momento es que nosotros teníamos solo un servicio de urgencias y no teníamos esa ruta para enfermedades infectocontagiosas, a pesar de tener los pacientes, porque nosotros siempre en urgencias tenemos pacientes con varicelas, pacientes con estados gripales, pacientes con tuberculosis, sin embargo, realmente no tenemos esas rutas separadas, no están diseñadas y en el futuro se deben contemplar cuáles son esas zonas, tanto de rutas alternas como de aislamiento para este grupo de pacientes. Y más en unos servicios de urgencias que viven congestionados, con pacientes muchas veces en los pasillos, pues en realidad esto amerita una revisión de nuestra planeación en el diseño de los servicios de urgencias. Aprendimos a abrir y a cerrar las áreas con mayor rapidez y menor costo, lo que llamamos el efecto acordeón, y esto nos permite preparación y una adaptación rápida al comportamiento de la pandemia. Aprendimos cómo disminuir la incertidumbre, como le decía el doctor Salvador, todavía tenemos muchas incertidumbres a pesar de tener un año ya de pandemia, y que esa incertidumbre nos ayudaba a disminuirse teniendo métricas, teniendo indicadores, midiendo volúmenes, obteniendo información permanente de fuentes confiables y oficiales. Y además de eso, con el apoyo de la organización, de la alta dirección, de los comités de pandemia, el comité el área de infectología, de control de infecciones, o sea, teniendo información confiable, podríamos planear de manera eficiente y segura en medio de esa incertidumbre. También aprendimos que la preparación y la respuesta es interdisciplinaria, es institucional y además de eso también es coordinada con los entes externos. Va a ser muy importante para también aumentar la eficiencia, la seguridad y el acceso de los pacientes.
aprendimos a atender a los pacientes en un ambiente de ambidiestralidad. Al comienzo nosotros, y yo creo que nos pasó con los medios de comunicación, con todo lo que estaba pasando al comienzo de la pandemia, que pensábamos que todas las urgencias se iban a volver COVID, pero en realidad había un grupo de pacientes que seguían teniendo las urgencias, que a pesar de que no se disminuyó el volumen de consultas a las urgencias, pues había una población que estaba pidiendo que yo no tengo COVID, y entonces para mí la atención no se despliega como la tienen aquí para los pacientes COVID. Entonces nos dimos cuenta pues que teníamos que manejar esos dos tipos de pacientes y darles igual importancia y conservarlos. Y que en medio de una situación como esta hay que conservar los estándares de calidad de la atención y la satisfacción de los pacientes y la familia, y nosotros realmente lo logramos. Muchísimas gracias.